buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Docente al Día webinar. Antes de iniciar, también me voy a dar unos minutos para trabajar las orientaciones generales de esta norma técnica próxima a publicarse. No está publicada, pero ya está próxima a publicarse. Y en ellas podemos ver algunas orientaciones generales. Es importante que los procesos evaluativos no generen nuevas formas de exclusión o que pongan en riesgo la continuidad de la trayectoria educativa de los estudiantes, principalmente, justamente, aquellos provenientes de contextos en los que por diversos factores que solo ustedes conocen, no se han podido mantener la comunicación necesaria con el docente o con la institución educativa, que son muchas de las preguntas van al respecto. En las orientaciones específicas lo veremos. En las orientaciones generales ya sabemos que lo importante es que los procesos evaluativos no generen exclusión, sino más bien procuremos la continuidad. Muy bien. Otra cosa que tener al tanto es que la evaluación, sabemos que está en un marco formativo, tiene como principal propósito el bienestar integral de nuestros estudiantes. En ese sentido, nuestro proceso debe recopilar, analizar información para conocer qué es lo que hemos hecho todo el año para poder conocer, valorar los avances y dificultades del estudiante en el desarrollo de sus competencias. Es la única manera en que nuestras decisiones favorecerán en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, en esto consisten las orientaciones generales de esta norma en promover el desarrollo y la consolidación de un estudiante que tenga una imagen propia positiva, de sí mismo, una imagen de sí mismo positiva, que pueda confiar en sus posibilidades y en su esfuerzo frente a los diversos escenarios de aprendizaje que hemos vivido ya 2 años, ¿no? Con respecto a la determinación del logro de la competencia, tenemos que tener en claro que no podemos determinar logros si no tenemos evidencias de aprendizaje relevantes, que son necesarias para poder determinar el logro alcanzado en relación a cualquier competencia, a todas las competencias. Entonces, para ello es importante que en estas evidencias nuestros estudiantes hayan tenido los criterios de evaluación claros y precisos para primero poder autoevaluarse. Este tema de la autonomía se ha generado muchísimo más a través de la pandemia. Quizá es una oportunidad que se nos ha dado porque es una competencia que teníamos desde el 2017 y sin embargo las oportunidades no se daban para crear autonomía, ¿no? De repente sí un poquito de dependencia con nosotros, pero nos han obligado las circunstancias. Bueno, entonces, en este sentido también es importante mantener la comunicación del desarrollo de competencias con los estudiantes y con las familias. Siempre, ¿no? Lo hicimos durante el diagnóstico, lo hemos hecho durante cada periodo y siempre que ha sido necesario, ¿no? Muy bien, entonces, con respecto a un punto muy importante para ustedes, que es el CIAGIE y cómo vamos a calificar, eso lo vamos a trabajar en las orientaciones específicas, ¿no? Por lo pronto, en las orientaciones generales, tenemos esto como marco general que hemos venido compartiendo y pasamos ahora a el bloque número 1 con las orientaciones específicas para el nivel inicial. Y sin más, vamos a dar inicio. Comenzamos entonces con las orientaciones específicas para el nivel de educación inicial, con Karim y Madeleine. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pati. A continuación, la siguiente diapositiva, por favor. Quería decirles pues que cada fin de año, ¿no? Nosotras siempre tenemos una gran cantidad de actividades, ¿no? Muchas de estas relacionadas con el proceso de evaluación. Por ejemplo, tenemos que recopilar evidencia, analizarla, sistematizar la información, ¿no? Elaborar nuestras conclusiones descriptivas, registrar la información en el CIAGIE, registrar esos niveles de logro, ¿no?
elaborar los informes de progreso para las familias, pactar las reuniones, entre muchas otras cosas que aquí tal vez están quedando sin mencionar. Y seguro muchos de nosotros nos sentimos también estresadas por esto, por la gran cantidad de trabajo que tenemos, pero que es parte de nuestra labor finalmente y que lo hacemos en el marco de una evaluación formativa para poder finalizar este año teniendo información que sea relevante, que podamos entregarle a las familias, en el caso de educación inicial, ¿no? Y eso es importante también para nosotros, porque nos va a permitir mirar con proyección el año que viene. Muy bien, es importante para eso que nos organicemos a fin de poder cumplir con todas esas tareas. La siguiente diapositiva, por favor. Hay que mirar que la evaluación con enfoque formativo justamente implica observar estos procesos, ¿no? Todo lo que hemos relatado hace un momento, que es una serie de actividades por las cuales a veces nos estresamos, pero es parte de la evaluación formativa. Nos permite mirar el proceso que se ha desarrollado a lo largo del año, no solamente de los estudiantes, sino también el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿no? Debemos ver este fin de año como una oportunidad para reflexionar y hacer un balance acerca de todo lo que nuestras niñas y nuestros niños, nuestros bebés han logrado, sobre la forma en que nosotros los hemos acompañado, todo el trabajo que hemos hecho para ayudarlos a desarrollar sus competencias, a pesar de las circunstancias difíciles que hemos estado atravesando y que seguimos atravesando, y que tal vez este año 2022 podamos enfrentarnos a situaciones también complejas. También hagamos un balance del trabajo realizado en coordinación con las familias, ¿no? Con las cuales hemos estrechado los vínculos y hemos articulado esfuerzos para lograr que nuestros niños desarrollen sus competencias. Ellos nos han ayudado mucho. Esa alianza ha sido vital para poder realizar el trabajo, sobre todo quienes la mayoría hemos estado trabajando en una modalidad a distancia. Y finalmente, hagamos una reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. A la luz de toda esta evidencia que tenemos, veamos todo este esfuerzo que hemos realizado para sacar adelante a nuestras niñas y nuestros niños, en las condiciones en las que a cada una le ha tocado trabajar, ¿no? Este año, al igual que el anterior, ha sido complejo. El trabajo del docente es difícil, eso lo sabemos. Es un trabajo muy esforzado, muy tenaz, y nosotros tenemos que valorar y sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho durante este año, que no ha sido poco en realidad. Y un saludo y nuestro respeto para todos los maestros y las maestras que este año, así como otros tantos, se han esforzado para sacar adelante a sus estudiantes. Y a partir de identificar no solamente las cosas, los logros que hemos tenido, sino también que seguro en este balance van a salir dificultades, van a salir problemas que no hemos logrado superar. Miremoslos también con optimismo, que sea una oportunidad para que a partir de las dificultades nosotros veamos qué acciones de mejora podemos tomar para el año que viene, el 2022. La siguiente diapositiva, por favor, Pati. Dicho esto, ¿no? Veamos qué debemos hacer para evaluar el desarrollo de las competencias al finalizar este año 2021. Nosotros hemos querido apuntar en este webinar a ciertos aspectos específicos que son de relevancia y que a veces es motivo de preguntas de ustedes, ¿no? Entonces, para poder realizar este fin de año, poder cerrar, hay como algunas acciones importantes que nosotros debemos de considerar. Una de ellas es analizar la evidencia, recopilar toda la evidencia que tenemos del desarrollo de las competencias de nuestras niñas y de nuestros niños, de nuestros bebés, analizarla para poder elaborar las conclusiones descriptivas de forma clara y precisa. Otra acción es que debemos determinar el nivel de logro a la luz justamente de todos estos avances y dificultades que puede haber mostrado nuestros niños. Y finalmente, otra acción es poder registrar en el CIAGIE los niveles de logro alcanzados en cada una de las competencias. La siguiente, por favor. Para poder hablar acerca de la primera de las acciones respecto a cómo elaboramos las conclusiones descriptivas, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un video que hemos preparado desde la Dirección de Educación Inicial. Un video donde participa una de nuestras docentes que se llama Sarita, quien les va a compartir
cómo ha realizado este proceso para elaborar las conclusiones descriptivas. Así que les pido por favor que presten mucha atención a este video para que podamos rescatar algunas ideas principales que probablemente nosotras ya estemos desarrollando en este proceso de fin de año, porque estoy completamente segura que muchas de ustedes, maestras, ya están realizando estos procesos de evaluación. Así que adelante, por favor, con el video. Aprendo en casa. ¿Cómo acompañamos los aprendizajes de las niñas y los niños? Conclusiones descriptivas. Hola queridas docentes, soy Sarita. Se acerca fin de año y es el momento de cerrar un ciclo de aprendizaje, tanto para los niños como para nosotras las maestras. Por lo tanto, estamos preparando nuestras conclusiones descriptivas. Debo confesar que es un proceso difícil que me sigue costando. El término puede sonar un poco frío, como algo que se debe ingresar a un sistema, al CIAGIE. Sin embargo, la conclusión descriptiva es mucho más que eso. Representa el proceso de aprendizaje del niño que hemos ido observando. A través de la conclusión descriptiva, damos cuenta de los logros y dificultades de los niños. Hace visible el aprendizaje y lo que necesitan para continuar aprendiendo. Por ello, hacer una conclusión descriptiva es una gran responsabilidad. Es una información muy valiosa para las familias y para la trayectoria de la niña o del niño, ya que otros maestros usarán esta información. Por ello, no se trata de copiar y pegar, sino de conectar con la historia y el proceso de cada niño. A partir de nuestras conclusiones descriptivas, organizamos el informe para las familias. Para comunicar este informe, hacemos una reunión personal con ellas, donde nos explayamos un poco más sobre las características particulares de cada niño. Podemos mostrar el portafolio, respondemos a sus preguntas, etc. Qué importantes son estos encuentros para las familias y para el bienestar de los niños. ¿Cuántas veces me ha pasado, y posiblemente a ustedes también, que luego de conversar con una mamá o un papá y compartir con ellos mi informe, me han dicho cosas como: no sabía que mi hijo era tan bueno en esto, o yo pensaba que no había avanzado casi nada, ahora veo que sí, voy a hacer lo que me has recomendado? ¿Se imaginan todo lo que significa este reconocimiento para los niños? A partir de una buena conclusión descriptiva, podemos multiplicar las oportunidades de desarrollo de los niños en casa. Ahora voy a compartir con ustedes un ejemplo. Viendo esta foto, me doy cuenta de lo mucho que ha avanzado Rafaela. Recuerdo cuando ella empezó a interesarse por escribir sus nombres y hacer sus primeros trazos. Al inicio hacía palitos con bolitas y decía que ese era su nombre. Luego fueron apareciendo algunas letras, pero eso fue todo un proceso. Les cuento que su familia se emocionó tanto que le empezaron a hacer pequeñas tareas repetitivas para que escribas las vocales A, E, I, O, U. Pero esto hizo que Rafaela pierda el interés por un tiempo. Entonces, acompañé a la familia con mucho respeto y les expliqué cómo los niños aprenden a leer y a escribir, que no se trata de repetir vocales, sino de que la niña puede encontrarle un sentido a lo que escribe. Rafaela quería escribir su nombre. Eso tenía sentido para ella. Repetir las vocales de forma mecánica no lo tenía. Con su familia encontramos otras oportunidades para que ella pueda seguir escribiendo. Su receta favorita, la lista del mercado, un mensaje para el abuelo. Miren lo que me envió su mamá. Esta información que les cuento me sirvió como insumo para elaborar la conclusión descriptiva de la competencia Escribe en su lengua materna. Rafaela diferencia los dibujos de las letras, es decir, cuando necesita escribir algo, usa letras y cuando quiere dibujar, dibuja. Reconoce dónde está escrito su nombre y ha mostrado interés por escribirlo. Al inicio escribía usando palitos y bolitas. Poco a poco se fue evidenciando el uso de algunas letras. Se recomienda a la familia que,
A partir de actividades cotidianas, encuentren otras oportunidades para que continúe queriendo escribir y disfrutar hacerlo. Entonces, con mis colegas pensamos sobre el proceso a seguir para elaborar nuestras conclusiones descriptivas. Y llegamos a lo siguiente. Primero, es importante tener claridad sobre los estándares de cada una de las competencias. Es decir, ¿qué se espera que los niños aprendan? A partir de ello, planificamos diversas experiencias de aprendizaje en las que definimos los criterios de evaluación para recoger en las evidencias. A lo largo de cada trimestre, organizamos los registros y evidencias que tenemos de los niños. Lo hacemos por competencias. Luego, analizamos las evidencias comparándolas entre ellas para ver la evolución de cada uno. ¿Cómo estaba al inicio del año y cómo está ahora? A partir de este análisis, escribimos las conclusiones descriptivas y las reportamos al CIAGIE. Con todas nuestras conclusiones, elaboramos el informe de cada niño que compartimos en una reunión con sus familias. ¿Suena trabajoso? Sí que lo es. Pero poco a poco vamos ganando práctica y se va haciendo más fácil. Para aligerar el trabajo, es importante hacerlo de forma sistemática a lo largo de todo el año y no esperar al final. Espero que nuestra experiencia les haya sido útil. Recuerden que cuando trabajamos de forma colaborativa, somos más creativos, nos sentimos más seguros y aprendemos los unos de los otros. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Muy bien, queridas maestras, ¿qué les pareció ese video, queridas familias? Nos ha dado algunas pautas acerca de cómo elaborar las conclusiones descriptivas. Y aquí hay algunos aspectos muy importantes que resaltar. El elaborar una conclusión descriptiva implica conectarse con ese proceso de aprendizaje que ha tenido nuestro bebé, nuestra niña y nuestro niño. No es simplemente un análisis frío, en realidad es una mirada a este avance que ha tenido nuestro estudiante a lo largo de estos meses, así como Sarita. Y también es importante considerar que estamos también nosotros como docentes en un proceso de aprendizaje. La tarea no es fácil, eso lo sabemos, pero en la medida que nosotros realicemos esta actividad vamos a ir adquiriendo mayor práctica. Una condición importante, y eso lo hemos venido mencionando en varios webinars, es conocer la competencia. Conocer la competencia y conocer el estándar de la competencia. Cuando nosotros elaboramos conclusiones descriptivas necesitamos tener esa claridad para poder realizarlas. Y aquí en esta diapositiva que ustedes están observando, nosotros podemos encontrar cómo elaboramos las conclusiones descriptivas. A partir de todo lo que Sarita nos ha dicho, porque ella nos ha comentado cuál ha sido ese proceso, que no lo ha hecho en solitario en realidad. Este proceso lo ha hecho en compañía de las demás colegas, porque siempre es importante realizar un trabajo colegiado y conversar para salir de dudas, analizar qué es lo que nos dice la norma, qué es lo que nos dice nuestro currículum, ¿no? Para poder identificar estos aspectos claves e importantes. Entonces, ella nos comentaba acerca de la formulación. Y como ustedes pueden ver, las conclusiones descriptivas, en realidad para elaborarlas, cada maestra tiene un proceso que puede ser distinto, ¿no? No es que hay un paso 1, un paso 2, un paso 3. En realidad, lo que tenemos sí que tener claridad es en cuanto a que hay que analizar las evidencias que nosotros recogemos. Sarita nos ha mencionado acerca de que a lo largo de las experiencias de aprendizaje, nosotros vamos recogiendo evidencia en función a los criterios de evaluación, sobre los cuales nosotros contrastamos justamente esa evidencia y ya tenemos registros de los avances y de las dificultades que tienen los niños. Y también ya hemos intervenido con ellos brindando retroalimentación para que estos niños puedan continuar desarrollando las competencias. En este caso, para poder formular la conclusión descriptiva, nosotros miramos justamente estas evidencias, vamos viendo este avance que ha tenido el niño a lo largo de este tiempo
y resaltamos algunos aspectos que para nosotros son importantes. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver, en el caso de Rafaela, que es una niña de 5 años, algunas de las producciones que han sido evidencia acerca de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Y ustedes van a poder observar todo lo que ella ha venido realizando y que nos ha servido para poder realizar una conclusión descriptiva. Al lado de estas evidencias que hemos recopilado, que hemos recogido, ustedes pueden ver el estándar de la competencia. Al ser ella una niña de 5 años, estamos analizando todo lo que ella ha realizado contrastando con el estándar de la competencia, ¿no? Al finalizar el ciclo 2. Si yo tuviera un niño de 4 años, podría ayudarme también con los desempeños que se encuentran en nuestro programa curricular. Y a partir justamente de este análisis, nosotros vamos escribiendo estas conclusiones descriptivas. Y podemos ver allí, ya esta conclusión descriptiva que se está mostrando en la diapositiva es parte del análisis ya más profundo que ha podido realizar Sarita. Y ahí nos dice que Rafaela escribe a partir de sus hipótesis de escritura, porque al inicio del año escribía usando palitos y bolitas, ¿no? Poco a poco se fue evidenciando el uso de algunas letras y ahora diferencia los dibujos, dice, de las letras. Por ejemplo, ¿cuándo los evidencia? Cuando escribe su nombre en sus trabajos, ¿no? O el mensaje a su papá, entre otros. Y ustedes pueden ver la evidencia de lo que se está escribiendo aquí. Comunica, dice, las ideas o emociones que ha escrito. Eso también está en el estándar. Como la carta al abuelito, ¿no? Donde dice que lo quiere mucho. Allí está ella expresando. Ha escrito algo ahí, ustedes pueden ver ahí la figura del abuelito y ha querido ella, y allí dice ella te quiero, ¿no? Donde dice que lo quiere mucho. O la lista de compras, ¿no? Y ustedes pueden ver abajo que está la lista de compras y claro, ahí el adulto, la mamá, ha hecho anotaciones, ¿no? ¿Qué cosas dice cada uno de ellos? Porque le ha preguntado, ¿no? ¿Qué cosas dice aquí? Ah, plátanos, y aquí dice lo otro. La niña le comunica lo que dice, pero también le dice, tiene un propósito, ¿no? Porque le dice allí, en la lista de compras del mercado para mamá, ¿no? Es un destinatario con las frutas que quiere que compre, ¿no? Entonces, tiene un propósito. Y en el estándar también dice eso, ¿no? El estándar dice de que escribe a partir de sus hipótesis de escritura, diversos tipos de textos sobre temas variados, considerando el propósito y el destinatario. Y yo estoy viendo aquí en la evidencia que es cierto, ¿no? La niña escribe bajo sus hipótesis de escritura, toma en cuenta un destinatario y también tiene un propósito, ¿no? A partir del análisis de la evidencia. Dice que en todas las situaciones usa algunas letras, ustedes lo pueden ver, usa algunas letras y lo hace de izquierda a derecha. Esa información también le ha facilitado la mamá cuando ha remitido las evidencias, cuando la maestra le ha preguntado durante este proceso de aprendizaje. Y si ustedes observan el estándar nos dice, sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura. Entonces, la niña también lo realiza, ¿no? A partir de las evidencias con las que contamos. Ella puede tener claridad de los desempeños que está mostrando esta niña en relación a esta competencia. Y finalmente, la conclusión descriptiva contiene una parte donde se hace unas recomendaciones para seguir desarrollando la competencia. Y dice, se recomienda a la familia que a partir de actividades cotidianas se le brinde oportunidades para que continúe escribiendo y disfrutando al hacerlo. Porque como ya se van de vacaciones, puede hacerle una recomendación a la familia. Como ustedes pueden apreciar, en esta conclusión descriptiva se está evidenciando los desempeños de la niña a la luz justamente de toda esta evidencia que se ha recogido. Y hemos hecho el análisis con el estándar, ¿no? Para poder escribir la conclusión descriptiva. Y ahora vamos a ver cómo determinamos el nivel de logro. Como ya hemos hecho todo este proceso de análisis de las evidencias con el estándar que nos han permitido elaborar estas conclusiones descriptivas, a la luz de este análisis, nosotros podemos decir que la niña está mostrando desempeños, ¿no? Esperados respecto a la competencia, demostrando un manejo satisfactorio, dice, en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. Por lo tanto, a raíz de mi análisis, yo puedo determinar esta niña tiene un nivel de logro A. Y es lo que Sarita considera para esta niña. No
ha sido una evaluación subjetiva, ella no se ha inventado el nivel de logro, sino lo ha hecho a partir del análisis que ha realizado de toda esta evidencia, a partir de lo que ha consignado en esta conclusión descriptiva, es que, y yo podría leerlo también de otra manera, ¿no? Podría decir que Rafaela tiene el nivel de logro A, ¿no? Tiene un logro esperado en la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, porque ella escribe a partir de sus hipótesis de escritura, porque al inicio del año escribió usando palitos, ¿no? Entonces tengo un respaldo respecto a este desarrollo de la competencia. Esta información es sumamente importante, como ustedes pueden apreciar, porque nos va a permitir posteriormente brindar también una información adecuada al estudiante, y nos va a permitir a nosotros tener claridad de cuáles son estos avances y cuáles son estas dificultades que tienen los niños de cara al año 2022, porque nosotros estamos cerrando. Y esta información es valiosa, no solamente para nosotras, sino, por ejemplo, Rafaela va a pasar a primer grado de primaria y toda esta información consignada le va a servir a nuestras docentes. Es cierto que de acuerdo a la norma, la 094, nos dice que es opcional el registro de las conclusiones descriptivas cuando los niños tienen A o tienen B o AD. Les recomendamos de que si es posible consignarlas, lo hagan, porque eso va a ser información, sobre todo para nuestras maestras que continúan el trabajo con nuestros niños, y así no seamos nosotras, ellas lo van a hacer y necesitan esta información de base, o en todo caso tenerlos en sus registros que luego puedan ser compartidos. Y si nosotros continuamos con nuestros alumnos, esta información es base para nuestra evaluación diagnóstica que realizaremos el próximo año. Por favor, la siguiente. Ahora voy a dejarlas con mi amiga, con Madeleine, que ella también quiere realizar alguna precisión, va a compartir con ustedes algunos ejemplos también de conclusiones descriptivas. Adelante, Madeleine. Gracias, Karin. Karin ya les ha explicado todo este proceso que tenemos que realizar todas las maestras, maestros del nivel inicial, tanto del ciclo 1 como del ciclo 2. En este caso, en esta oportunidad, yo les voy a hacer unos ejemplos sobre las conclusiones descriptivas para aquellas instituciones educativas que tienen identificación de contextos EIB. Aquellas que dentro del modelo de servicio educativo EIB con RBB 519 del año 2018 han identificado a sus instituciones como fortalecimiento cultural lingüístico. Estas instituciones que tienen la forma de atención fortalecimiento cultural lingüístico han desarrollado la competencia, el área y la competencia del castellano como segunda lengua en su planificación anual, en su planificación trimestral, en cada de las situaciones comunicativas que ellas han ido desarrollando, ¿no? Así como Karin ha explicado todo este proceso de recojo y análisis de las evidencias, también las maestras que tienen con la característica de fortalecimiento cultural lingüístico y han desarrollado esta competencia del castellano como segunda lengua, también han venido trabajando. Entonces, vamos a compartirles este ejemplo. Por ejemplo, tenemos a nuestra querida amiga Mercy, que viene de la institución de la institución educativa de San Juan, de la comunidad San Juan en Ucayali, pues ella desarrollado los aprendizajes en la lengua materna del pueblo originario, en este caso Shipibo-Conibo, y por ende ella ha hecho una planificación del castellano como segunda lengua. Ella durante el desarrollo de esta competencia ha ido recogiendo las evidencias en los talleres, en los diferentes momentos de la jornada diaria, la hora del juego libre, donde los niños interactúan, ¿no? Entre ellos se dan unas palabritas, vamos, jugamos, pelota, ¿no? Dependiendo de la situación comunicativa que ha ido desarrollando Mercy, ¿no? O juego también en los sectores, ¿no? Donde ellos pues disfrutan de estos momentos. Entonces, como así Karin les ha explicado también de las demás competencias, también en esta competencia ha visto nuestra querida compañera Mercy cómo ella ha ido contrastando el estándar con la conclusión, con todas las evidencias para tener su conclusión descriptiva, ¿no? En este caso vemos a una niña que se llama Asiri que ha ido
ha ido trabajando, ¿no? Y dice, Asiri está siempre muy atenta a lo que se expresa en castellano, especialmente durante las canciones que canta, cuando se encuentra con todo el grupo. Ella obtiene información de textos apoyándose en las expresiones corporales, gestos y voz de la docente. Es así que puede seguir instrucciones sencillas con palabras de uso cotidiano en castellano en el aula. También responde a través de palabras aisladas con apoyo de gestos y de su lengua materna, cuando dice su nombre y algunos datos personales en Shipibo Conibo o señalando con sus manos. Ella se comunica oralmente en los momentos de juego libre, donde incorpora algunas expresiones o palabras en castellano al diálogo al que está realizando con sus compañeros. También, así como Karin ha explicado, que también hacemos las recomendaciones a las familias, ¿no? Entonces recomendamos que Asiri siga incrementando en su vocabulario palabras nuevas en castellano. En este caso, pues, nuestra querida amiga, colega del pueblo Shipibo Conibo ha visto que Asiri, pues, ha desarrollado, ¿no?, esa competencia, por ende tiene un nivel de logro A en la competencia. Así como tenemos también para las instituciones de fortalecimiento cultural lingüístico, mi querida Patti, la siguiente, a continuación, también tenemos las instituciones educativas de revitalización cultural lingüístico. Patti, exacto, gracias. Entonces, estas instituciones identificadas como revitalización cultural lingüístico han desarrollado la competencia de la lengua originaria como segunda lengua, ¿no? Y nuestro amigo Juan Carlos, responsable del CIAGI, nos ha confirmado que está habilitada en la misma competencia de castellano como segunda lengua, en la característica que ustedes van a ingresar como revitalización cultural, les va a habilitar la pestañita de las 48 lenguas que tenemos registradas en nuestro país. Entonces tú podrás identificar cuál de las lenguas has revitalizado, has hecho que tus niños recuperen la lengua de herencia, ¿no? En este caso les compartimos también este ejemplo de la maestra que viene desde la comunidad de Chucuito, de la bonita región Puno, ¿no? Ella ha trabajado lo que es revitalización cultural lingüístico. Desarrolla los aprendizajes en la lengua castellana, porque esa es la lengua materna de sus estudiantes, pero haya planificado actividades para trabajar el aymara como segunda lengua. Igual que nuestra amiga Mercy del pueblo Shipibo Conibo, ella también ha ido recogiendo en los talleres, momentos de la jornada diaria, como en la hora del juego libre o el juego en sectores. También ha aprovechado los momentos del ingreso, al momento del ingreso al aula, los saludos, es muy importante, como también al momento de la salida, las despedidas también, ¿no? Entonces, eso también fortalece para que el niño siga recuperando la lengua de herencia o la lengua o se vaya revitalizando, tanto la lengua como sus prácticas culturales. En este caso, ella ha ido identificando a José. José expresa saludos y despedida en aymara de manera espontánea. Asimismo, obtiene información de textos acompañados para responder a sus datos personales, nombre, edad, domicilio, a la docente y repite canciones solo durante el taller de aymara. Sigue instrucciones que son reforzadas por la maestra, con movimientos corporales. Cuando se le hace preguntas, solo repite la última palabra que escuchó. Para él también la maestra le hace sus recomendaciones, ¿no? Recomendamos a la familia para que José siga aprendiendo su lengua de herencia aymara, porque es muy importante la participación de la familia y la comunidad para que los niños sigan recuperando, revitalizando la lengua de herencia del pueblo originario al cual pertenecen. En este caso, en el contraste que hizo nuestra querida colega, también ve que José tiene un nivel de logro A en la competencia. Entonces, felicitamos a todas las maestras de nuestro diverso y hermoso Perú, que tienen pues sus contextos andinos, amazónicos, afros, ¿no? Pero donde también desarrollamos la lengua materna, ¿no? La lengua materna del pueblo originario al que pertenecemos, o vamos recuperando la lengua que nos han dejado nuestros antepasados. Entonces, vamos a continuar, querida Patti. Entonces ya tenemos cómo vamos a hacer este registro de nuestras dos competencias que tenemos, tanto el castellano como segunda lengua o la lengua originaria como segunda lengua. También vamos a ir trabajando en este fin de año el registro en el CIAGIE.
¿no? Tenemos para los ciclos 1 y el ciclo 2. Tenemos para el ciclo EBR, PRITE, que viene trabajando. Sabemos que ellos no colocan niveles de logro, solo van a colocar las conclusiones descriptivas, ¿no? Para el ciclo 2 EBR, que también está ahí, porque muchas veces las maestras nos dicen, ¿E y B es diferente? No. Estamos dentro del ciclo EBR, EB y CB, ¿no? Ahí vamos a ir registrando el nivel de logro AD, A, B, alcanzado en cada competencia desarrollada, ¿no? No se utilizará el nivel de logro C. Por eso se recomienda registrar las conclusiones descriptivas de las competencias. Se debe elaborar las conclusiones descriptivas de cada competencia para consignar el nivel de logro, ¿no? Ya Karin les ha explicado, les ha mostrado ese hermoso video de nuestra querida amiga Sarita, entonces ya nos está quedando un poco más claro para poder nosotros hacer nuestras conclusiones descriptivas y poder hacer nuestro registro de los niveles de logro que les corresponde a nuestros estudiantes, a nuestros bebés, a nuestras niñas y niños del ciclo 2. No, en ambos ciclos, si el docente no ha logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias o no cuenta con la información suficiente, o sea, las evidencias, para determinar un nivel de logro, se colocará un comentario predeterminado que también está en el sistema, ¿no? Ahí les va a salir una pestañita. No se logró realizar acciones para su desarrollo. No se da cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. Otros, ¿no? Entonces ustedes estarán ahí para que puedan colocar también, si es que tal vez estos niños, algunos de nuestros niños no hayan podido suficientemente desarrollar la competencia, ¿no? Entonces, tenemos que también tener en cuenta que para hacer la conclusión descriptiva en el CIAGIE debemos tener como máximo 350 caracteres. Ahí también tenemos que la plataforma estará habilitada, ¿no? Entonces, ya les vamos informando, comunicando, para que ustedes puedan hacer estas conclusiones descriptivas. Continuamos, mi querida Patti. Sobre las condiciones de promoción, ¿no? En el nivel de educación inicial EBR-IB que estamos trabajando, la promoción es automática, de acuerdo a la RBM 094 del año 2020 del Ministerio de Educación. El niño será matriculado en la edad o nivel educativo siguiente. Si es necesario el desarrollo de competencias, se le brindará un mayor tiempo y oportunidades para hacer el siguiente periodo lectivo. En el caso del nivel de educación inicial EB, la promoción también es automática para los niños de SEB. Si se determina que alguno requiere volver a cursar la misma edad o en el aula de inicial de 3, 4 o 5 años, podrá ser matriculado en esta nuevamente en el siguiente periodo lectivo. Esta decisión es muy importante porque requiere del acuerdo entre la docente y el padre de familia. Esto también está consignada en la RBM 094-2020 del Ministerio de Educación. Entonces ya tienen conocimiento nuestras maestras del ciclo del nivel de educación básica especial, tanto también como nuestras maestras de educación de ciclo 2 EBR e IB. Continuamos, mi querida Patti. ¿Cómo comunicamos? Mi querida Karin, ¿cómo hacemos esta comunicación con el progreso de las niñas y de los niños a las familias? Ahí está Karin para que les pueda explicar y ella darle también todas estas orientaciones. Adelante, Karin. Muchas gracias, Made. Mientras tú hablabas, yo estaba leyendo un poco el chat de nuestras colegas, porque todas somos maestras de educación inicial, por ahí también hay otros profesores de otros niveles, que hacían algunas preguntas. ¿Por qué es importante la conclusión descriptiva? La conclusión descriptiva es sumamente importante porque nos da información valiosa, ¿no? Respecto al avance de los estudiantes. Nos da esa información para las familias, ¿no? Y también nos sirve a nosotros realmente sobre estos avances, estas dificultades y sobre todo nos hace pensar en esas oportunidades de mejora para estos chicos, ¿no? Es cierto, se van de vacaciones, pero pueden hacer algunas cosas en casa durante este tiempo. Y es que no se detiene el progreso de las competencias en realidad. O sea, las competencias no se van de vacaciones. Los niños juegan y siguen desarrollando competencias.
Entonces sí es muy, muy importante, por eso hacemos mucha incidencia. Y eso tiene que ver justamente con la diapositiva que a continuación presentamos, que hablamos acerca de cómo vamos a comunicar este progreso de las niñas, los niños a las familias. Acá nos ha faltado colocar a los bebés también, ¿no? Porque nuestros niños de ciclo 1, las familias de estos niños también necesitan que se les dé una información de cómo estamos finalizando este año en cuanto al desarrollo de las competencias de sus hijos, ¿no? Y eso es muy importante. El padre de familia siempre está ansioso, siempre quiere saber cómo están los niños, y esta es una valiosa oportunidad de las tantas que tenemos durante el año, y que en el caso de educación inicial sabemos muy bien que es frecuente esa comunicación, ¿no? Nosotros constantemente estamos comunicándonos con las familias, estamos reportando los avances, las dificultades, viendo la forma de ayudar. Por eso, aquí en esta diapositiva se ha considerado pues que la comunicación con la familia es clave para esto, que al término de este año se debe dar una información a los padres de acuerdo a las posibilidades de comunicación que tengamos con ellos, ¿no? Que puede ser presencial, puede ser también virtual, y esta información es a partir de las conclusiones descriptivas. Sí es cierto que si AJIE te pide 350 caracteres, pero a veces pienso que el hecho de que no sea obligatorio, de que pongamos estas conclusiones descriptivas en el caso de ciclo 1, ciclo 2 sobre todo, porque ciclo 1 sí tiene que colocarlas, en el caso de ciclo 2 nos da esa oportunidad de elaborar conclusiones descriptivas un poco más detalladas, ¿no? En nuestro registro que tenemos auxiliar, registro que manejamos nosotros en nuestro cuaderno de campo, donde ustedes lo organicen, porque entonces no se ciñen a una determinada cantidad de caracteres, sino que van a colocar exactamente lo que ustedes están valorando de este niño y de esta niña del ciclo 2 en este caso, ¿no? Podrían ahí ya extenderse un poco más. La intención es justamente a partir de estas conclusiones de comentarles al padre de familia, miren, su niño tiene tal nivel de logro y ¿por qué? Por estas razones, ¿no? Y explicarles y darles recomendaciones a los padres de familia para que el niño continúe desarrollando la competencia. Este informe es adicional justamente al registro en el CIAGIE, ¿no? Es un informe que nosotros siempre realizamos a nuestras familias, por lo tanto, hay que pensar en hacerlo en un lenguaje sencillo que podamos compartir, que sea coloquial, ¿no? Hablar con las familias respecto a esto. Para esto, les sugerimos algunas cosas, ¿no? Una de ellas es que coordinemos con las familias la modalidad de comunicación, ¿no? Que acordemos con ellas unas fechas, alguna hora de reunión, que esa reunión no exceda en realidad de los 30 minutos, ¿no? Porque las familias no disponen tampoco de muchísimo tiempo y en realidad tendría que ser una reunión no tan larga para poder concentrar su atención, y para eso tendríamos que hacer todo un proceso de análisis de puntos importantes que vamos a tratar con ellos, ¿no? En relación al desarrollo de estas competencias. Hay que empezar valorando todos los logros que tienen los niños. Ese es un aspecto importante a considerar. Organicemos entonces esta entrevista, esta reunión con la familia, considerando el informe de los desempeños del bebé, de la niña y del niño, con algunas evidencias que podamos mostrarle a la familia, ¿no? Como se dice aquí. Asimismo, preparemos recomendaciones y algunos acuerdos que podamos establecer con ellos, ¿no? Durante la reunión, empecemos dando a conocer los avances de su hija y hijo y destaquemos esos logros importantes, ¿no? Con evidencia, porque creo que todo padre de familia, así el niño tenga 5 años, 4 años o tenga 15, nos sentimos orgullosos de los logros que tienen nuestros hijos, ¿no? Y es importante saberlos, y siempre nos interesa, cuando son más pequeños nos gustan hasta las anécdotas que las maestras nos pueden contar. Hablemos sobre esos gustos justamente y la participación que ha tenido el niño en las actividades que se han realizado a lo largo del año. Finalmente, es importante que atendamos sus inquietudes, porque el padre de familia siempre tiene alguna pregunta que hacernos, ¿no? La mayoría de ellos están interesados por el avance de sus niños y probablemente una pregunta recurrente sea, maestra, ¿y qué hago durante las vacaciones, no? Tengan preparadas por allí algunas actividades que les puedan sugerir durante este periodo. Y recuerden que de todas maneras en Aprendo en Casa hay un ciclo de vacaciones que también los niños pueden acceder a los programas de televisión y que se van a emitir durante las vacaciones. Respondamos estas interrogantes, ¿no? Con empatía, ¿no? Brindemos orientaciones y finalmente establezcamos con ellos algunos acuerdos para desarrollar las competencias justamente en vacaciones a partir de estas actividades que tengamos que sean cotidianas, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, estas serían las orientaciones que podríamos darle para el cierre de este año. Veamos las cosas de manera positiva, ¿no? Yo felicito a muchos docentes que están
conectados ahora en el Facebook y que nos están comentando algunas de sus experiencias, ¿no? Están relatando, y también sus preocupaciones que son muy válidas, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de los caracteres de la conclusión descriptiva. Es cierto, hay limitaciones, pero pensemos más bien en todo este trabajo maravilloso que se ha hecho durante el año, en el avance que han tenido sus niños, ¿no? Y los orgullosos que nos sentimos justamente de haber podido ayudar a estos pequeños a que desarrollen sus competencias. Entonces, muchísimas gracias. Hasta aquí quedamos. Gracias, Madre. Gracias, Patti. Es lo que tenemos para compartir con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, Madeleine. Hemos reflexionado realmente sobre nuestra práctica pedagógica y valoramos todo ese gran esfuerzo que han realizado estos 2 años para sacar adelante a cada uno de sus pequeños en las condiciones en las que nos tocó trabajar. Y eso es vocación, y eso se los tenemos agradecidos. Puntualmente, con respecto al tema, nos tiene que quedar claro. Primero, que las conclusiones descriptivas parten del análisis de evidencia. No es objetivo, no es subjetivo. Tengo que tener la evidencia tangible, ¿no es cierto? Segundo, determinar el nivel de logro a partir de ese análisis que hemos logrado hacer de las evidencias y que nos ha llevado a elaborar conclusiones descriptivas. Por último, registrar esos niveles en el CIAGIE, ¿no? Ya hemos visto que en inicial, acabamos de terminar el bloque 1 con las orientaciones específicas para el cierre del año en el nivel inicial. Continuamos como manda la 094, ¿no? Y lo más importante es mantener la comunicación con las familias a través del medio habitual, como lo hemos hecho a lo largo de este tiempo, destacando siempre los logros de los pequeños, ¿no? A todos como padres nos gusta primero que nos digan lo bueno, lo destacado, el progreso, porque tiene que haber habido progreso si es que han asistido. Si no han asistido, ya cambiamos, esa es otra, ya nos han puesto ejemplos también de que es otra condición, ¿no? Sin embargo, si tenemos una reunión con los padres, también sugerirles que durante las vacaciones hay posibilidades de ayudarlos a que continúen desarrollando sus competencias, ¿no? Inicial sabemos que no tiene el periodo de recuperación pedagógica. Sin embargo, tienen el leo y escribo, que también ya todo el material de inicio a la lectoescritura, tanto para inicial como para primaria, el tercer ciclo de primaria, se ha elaborado, se han organizado en el Centro de Recursos, que finalmente vamos a procurar navegar un poquito para que ustedes puedan saber dónde está. Muy bien, no se olviden registrar su participación para que finalmente puedan obtener la presentación del día de hoy, las diapositivas y una pequeña encuesta de satisfacción en donde hay un espacio en donde por favor les pedimos que con toda sinceridad y honestidad nos dejen sus apreciaciones. Quiero enviar saludos son muchísimas las regiones y los diferentes lugares que están conectados. Huánuco, Máncora, Cajamarca, Huayla, Santa, Huancavelica, Cusco, Maynas, Chincha, Ica, San Pedro de Yoc, Chiclayo, Amazonas y muchísimos lugares más del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos y estamos a su servicio. Dejen sus preguntas, ¿no? Dejen sus preguntas conforme vamos avanzando. Ya estamos cerrando las preguntas para el bloque 1 de inicial y así pasamos al bloque 2 con las orientaciones específicas para este tiempo de cierre del año escolar 2021 en el nivel primaria a cargo de Mónica Miyagi y Alicia Ruiz. Adelante, Mónica y Alicia, nuestros docentes están atentos a escucharlos. Muchas gracias, Patti. Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a empezar reflexionando justamente en la línea en la que ha estado hablando Karin y Madeleine. Pues vamos a hablar también aquí sobre este cierre, ¿no? del año escolar, esta evaluación al cierre de este año 2021.
lo cual cabe también resaltar, no debe significar pues una práctica circunscripta a un calendario, ¿no? No es porque acaba el año, sino más bien tiene que ser una oportunidad, como otras también, ¿no? De mejorar, de remirar estas prácticas pedagógicas, ¿no? Estos procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan pues virar, reajustar, para poder favorecer a nuestros estudiantes en el reconocimiento de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus dificultades, ¿no? Y sus necesidades, ¿no? Y que ellos puedan ser capaces pues, de asumir estos nuevos retos y lograr finalmente esta autogestión, ¿no? De sus aprendizajes, qué importante que es. Entonces, en esta oportunidad, efectivamente, vamos a emplear este momento de la tarde para reflexionar sobre esta práctica, ¿no? Y que esta reflexión nos permita tomar decisiones, ¿no? Sobre esta situación final, en el caso de la evaluación de nuestros estudiantes, y las condiciones en las que van a ellos a finalizar. Esto va a permitir, pues, plantear las orientaciones y las actividades que ellos requieran para seguir desarrollando sus competencias de manera autónoma o acompañado también por sus familias, ¿no? Entonces, y ante todo, vamos a tener en cuenta lo mismo que se ha conversado desde iniciales, que evaluar competencias implica siempre analizar, observar esas producciones, esas actuaciones de los estudiantes, ¿no? No solo observarlas, sino observarlas es analizarlas, ¿no? Y asegurar, ¿no? De alguna manera y procurar que estas actuaciones tengan pues este uso combinado de las capacidades, ¿no? Que hagan un todo en la competencia. Eso es. Adelante, Pati, por favor. Entonces, vamos a coger de pronto este ejemplo de la profesora Lucía y su equipo de maestras y maestros que representa pues a muchos de nosotros docentes. Y es que Lucía y su equipo de maestras y maestros reflexiona pues ahora al término del 2021 sobre todo el quehacer pedagógico sobre sus estudiantes, que a muchos no los han visto. Sin embargo, se han conectado con ellos, han estado de alguna manera en contacto y consideran que es pertinente evaluar en estos avances a sus estudiantes a fin de tomar decisiones. Qué importante que es el poder evaluarlos, pensar en ellos, en sus producciones y pensar en cómo poder ayudarlos, ¿no? Entonces, ellos, pues lo que quieren es tomar una decisión, ¿no? O tomar decisiones que les puede ayudar en el desarrollo de estas competencias, ¿no? Es decir, ¿y qué más podemos hacer? Y esto va a implicar efectivamente reflexiones, también reajustes en su práctica, ¿no? Y en este sentido, y para ello, lo que van a necesitar primero es revisar esas evidencias, y por eso ahí vemos de pronto algunas imágenes de estas evidencias en el portafolio, algunos escritos de los estudiantes, tendrá de pronto el anecdotario, puede que tenga los registros del CIAGIE y otros, ¿no? Encuestas, conversas que hayan tenido, porque pueden haber registros orales también. Pues van a utilizar todos estos instrumentos como evidencias, siempre que estos instrumentos con evidencias se puedan pues realmente observar y mirar a través de estos criterios de la competencia, ¿no? Pasamos. Vamos a ver entonces que estas evidencias nos van a permitir que nos permiten, pues, efectivamente, las evidencias nos permiten recoger información, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre los avances, sobre las dificultades, los aspectos de pronto de aciertos y desaciertos, ¿no? De nuestros estudiantes, que nos permitan, pues, plantear, a partir de estos avances, estas dificultades, podemos nosotros plantear situaciones retadoras, porque ya vamos conociendo esas características de los estudiantes, qué es lo que pueden, lo que no pueden, en dónde están, ¿no? Y en función de esto es que vamos a este nivel real y nos damos cuenta de que no es que está en el estándar de cuarto ciclo, por tanto, vamos a empezar con este estándar, sino la idea es recoger primero todos estos instrumentos, me tienen que servir para analizar, caracterizar, identificar en dónde está mi estudiante, contrastarlo con el estándar y a partir de ahí, pues, planificar, mediar y evaluarlo, ¿no?
Entonces, todo este proceso es simplemente y necesariamente para poder ayudar y apoyar en este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? En aras de que logren sus metas, que se fortalezca su autonomía y que sigan aprendiendo, porque eso es lo más importante. Seguimos. Hablamos también de estas evidencias, de lo importante de estas evidencias, y aquí pues tenemos, por ejemplo, una evidencia que es justamente recogida de algún trabajo, de una experiencia de aprendizaje que han tenido nuestros estudiantes, y una de estas evidencias, porque digamos que no es el producto, no es todo lo que tiene una experiencia de aprendizaje, porque la experiencia de aprendizaje lo que hace es va generando evidencias, porque va generando evidencias para construir este producto, como bien lo sabemos, ¿no? Pues bueno, esta puede ser y es, en este caso, una de las evidencias de una experiencia, y esta evidencia es relativa a una propuesta de acciones, por ejemplo, para prevenir riesgos de un terremoto. Entonces, es una evidencia para recojo de la competencia de comunicación, en este caso sobre la competencia de escribe del 5º ciclo. Y está siendo analizada o ha sido analizada por la profesora a partir de la competencia y estos criterios que tiene de por sí la competencia, ¿no? Porque la competencia tiene allí estos criterios que representan, que me dicen que va desarrollándose este estándar, ¿no? Entonces, pero digamos que ahí el cómo se comunican estos criterios no necesariamente tienen que ser así, tal cual el estándar, sino de pronto pueden ser en un lenguaje mucho más coloquial, considerando en este caso que el título refleje el tema, ¿no? Que esté redactado con un lenguaje claro, sencillo, comprensible para todos los destinatarios, ¿no? Que las ideas se articulen con conectores. Y si vemos un poquito efectivamente acá, si bien no está del todo logrado, lo esperado, digamos que sí nos permite describir en qué parte, en qué lugar de la competencia o qué de la competencia no está siendo lograda a cabalidad o según lo esperado, ¿no? Entonces, vemos un poquito las redacciones que tiene este niño de 5º grado, por ejemplo, y tiene oraciones, sí, bastante acotadas, bastante precisas. De pronto ahí le falta un poco articular, sin embargo, él utiliza conectores, hace uso de referentes, ¿no? Utiliza un vocabulario variado a su nivel, ¿no? Emplea signos de puntuación, vemos ahí, utiliza comas, que le dan cierto sentido a esta oración, ¿no? Utiliza también mayúsculas, ¿no? Separa expresiones, separa ideas, y a lo largo de esto vemos también que, pues, moviliza una competencia que tiene que ver también con el área de personal social, por ejemplo, el cuán preparados pueden estar para prevenir estos riesgos de terremoto, porque se entiende que viene de una experiencia ya mayor, una experiencia de aprendizaje donde han ido confluyendo, pues, efectivamente diferentes competencias, ¿no? Y efectivamente esta propuesta deriva de alguna manera, o asumimos que deriva de este proceso de exploración, de indagación que se ha hecho en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí de alguna manera, como vemos, se va visibilizando y podemos visibilizar estos elementos que aparecen de la competencia, que son esos criterios que nos van a permitir recoger, ¿no? Y valorar esta evidencia, ¿no? Y es así que, bueno, los niveles de logro, acá tenemos un poco con qué niveles de logro vamos a poder evaluar, valorar. También lo tenemos en la 094, es con un AD, con un A, con un B o con un C, de acuerdo a sea un logro destacado, sea un logro esperado, o en proceso, o en inicio, ¿sí? Continuamos. También tenemos, perdón, una segunda evidencia, por ejemplo, también de matemática, que es el caso de cuando los niños han recibido una tarea dentro de toda esta experiencia de aprendizaje. Lo que ellos tienen allí como consigna es que van a elaborar un juego matemático en base a sus aprendizajes. Entonces se les ha dado ciertos criterios que tienen que ver ahí, por ejemplo, cómo debe ser este juego.
Entonces, este juego debe tener problemas para resolver con las operaciones de adición y sustracción de fracciones, ¿no? Debe tener también la representación de números decimales y fracciones, pueden combinarse las formas en gráficas y símbolos, ¿no? Debe tener estrategias de comparación de números, decimales o de fracciones, estrategias de cálculo para resolución de problemas, y sus actividades deben tener un solucionario, ¿no? Son esas condiciones, esos criterios que se están empleando. Debe tener también la explicación de estos procedimientos y de estas reglas de juego. Pues bien, de lo que se trata es que ahora, cuando hemos ido un poco al aula a ver cómo están trabajando los niños, hemos encontrado con gran satisfacción cómo los niños se han intercambiado sus juegos para ver, el profesor, el maestro ha hecho que se intercambien estos manuales, estos instructivos, para que uno valide de alguna manera el producto de otro, que es parte también de esa evaluación en pares, ¿no? Que es importante esa retroalimentación que se puedan dar también entre los niños, ¿no? Y entonces, encontramos ahí una niña que lo que hace es justamente, como ven ahí en la gráfica, encuentra las tarjetas, ¿no? Y el juego se trataba de que tenía que descubrir un par de tarjetas, y ese par de tarjetas podía tener fracciones, y tenía ella que decir si esas eran fracciones equivalentes o no eran equivalentes y por qué no lo eran. Entonces, tenían allí dentro de la regla del juego, era que ellos escogían las tarjetas, descubrían, y luego lanzaban un cara o un sello de moneda. Si era cara, ellos tenían que hacer una operación. Si era sello, tenían que identificar o explicar, justificar si eran fracciones equivalentes o no lo eran, ¿no? Entonces a ella le tocó justificar si eran o no equivalentes. Entonces la niña dice que sí, que son fracciones equivalentes, ¿no? Le ha tocado un 6/12 y un 4/8. Y dice que sí. Entonces la maestra le pregunta si son equivalentes, y ella dice sí, son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque cuando multiplico 4 por 12, o sea, multiplico en cruz, me da el mismo resultado, ¿no? Es todo lo que dice. Entonces, la maestra le dice, aprovecha ahí y le dice, ¿y puedes representarlo gráficamente? Para ver qué está entendiendo, cómo está comprendiendo esta construcción de la fracción, que es, de alguna manera, un contenido, si se quiere, matemático, que causa bastante confusión y es bastante complejo construir en los niños. Es más, llegan a la secundaria y no han construido la noción de fracción, por eso que entienden que eso les sirve para hallar los decimales, o utilizan la fracción para dividir un número entre otro y punto, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Entonces, la niña lo que hace es, como ven ustedes a la izquierda, lo que hace es dibujar, y bueno, acá se ha reproducido este dibujo para que se entienda mejor, pero lo cierto es que ella, cuando dibuja, emplea unidades diferentes, ¿no? Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Decimos acá hay un problema porque la unidad no es la misma. Y ella lo está dibujando y para ella son fracciones iguales. Entonces, presta ahí atención. De inmediato se hacen algunas otras preguntas y veo muy interesante lo oportuno que es aquí la retroalimentación que se hace. Me voy a permitir un ratito compartir. No sé si puedo compartir. ¿Se puede compartir? Ya, a ver, un momentito. A ver, creo que acá hay un... Voy a compartir allí. Sí lo pueden ver, ¿no? Ya, a ver. Entonces, lo estoy poniendo ahí en mudo porque, para explicarles un poquito, miren ahí, la niña lo que hace es dibuja las dos fracciones, le coloca el 4/8, le coloca el 6/12, sin embargo, las unidades no son iguales. Ahí es donde la profesora le pregunta si son iguales, ella dice que sí, pero también ella duda y se queda mirando, porque se da cuenta de que finalmente las unidades no son iguales, ¿no? Entonces, la profesora le pregunta si acaso hay alguna manera de demostrarlo, ¿no? Y de inmediato la niña reacciona y dice que quizá podría colocar una
una línea más a una de estas fracciones para demostrar que son iguales. Entonces está un poco ahí pensándolo. Ahí parece que la cámara, bueno, no enfocó muy bien, por eso no lo podemos ver bien. Pero ahora vamos a ver cómo ella, miren, ahí ella termina haciendo una línea más, ¿no? Entonces, al hacer una línea horizontal más, termina dividiendo esa misma unidad que antes estaba en 8, ahora lo termina dividiendo en 12. Y puede demostrar, pues, que sobre ese 4/8 también está este 6/12, ¿no? Entonces, es así como ahí vemos que hay 6 rectangulitos de los 12 rectangulitos que lo ha hecho ahí arriba. Ella intenta hacer el segundo, el de abajo, y ve que es más complejo, pero sabe que de alguna manera tendría que hacerlo. Sin embargo, en esta experiencia no lo logra porque efectivamente es un poquito más complejo. Pero es interesante ver cómo ella no se queda en ese error y más bien se da cuenta de ese error e inmediatamente ella piensa, ¿no? Porque la misma niña entra un poco en duda y se queda mirando, se concentra un rato y dice, puedo hacer una línea más, ¿no? Entonces, qué importante es que no se queda con el error y eso es lo importante y es lo que hablamos, que cuando decimos qué importante es una retroalimentación oportuna que le haga justamente remirar, ¿no? Eso es. He dejado de compartir, ¿verdad? Adelante. ¿Seguimos? ¿Pati? ¿No se visualiza pantalla? No visualizo. Estoy compartiendo. ¿No se ve? Entonces, estas dos evidencias, estos dos análisis que hemos visto, son evidencias, pero no son las únicas. Entonces, qué importante que es justamente que los docentes, nosotros docentes, siempre hagamos este análisis de estas evidencias, contrastarlos con el estándar, y a partir de este conjunto de evidencias, porque hemos dicho que la experiencia de aprendizaje no solo tiene una actividad, no solo tiene una evidencia, sino implica un complejo porque implica justamente desarrollar la competencia o las competencias, ¿no es cierto? Entonces, a partir de tanto estas como otras más, en esta labor pedagógica lo que nos damos cuenta es que nuestros estudiantes pueden lograr diferentes niveles dentro de la competencia, ¿no? Y es así como de pronto podríamos hacer un ejercicio dentro de lo que sucede y es algo bastante recurrente, si se quiere, es que encontramos niños, por ejemplo, en el caso de lo que es la escritura, niños que tienen niveles de inicio, otros de proceso y otros logrados. Ahí se ha hecho un ejercicio de lo que más o menos podríamos ir encontrando, basándonos en el estándar de ciclo 5, la competencia de ciclo 5, que tenemos ahí estos criterios de alguna manera de diferentes colores, y en función de estos criterios es que vamos a ir viendo cómo progresa o cómo se puede ir progresando en la competencia, ¿no? Entonces, bueno, es cómo adapta este texto a los destinatarios, utilizando el registro formal e informal. Esto, de alguna manera, puede mantenerse, mientras de pronto, en algunos casos, puede seleccionar fuentes complementarias, establecer relaciones entre ideas, causa-efecto, algo en un nivel inicio, cuando puede también progresar hacia cuando establece relaciones entre estas ideas como causa-efecto, consecuencia y contraste, a través de algunos referentes y conectores. Entonces,
Este ejercicio se puede ir haciendo y de alguna manera nos permite ver estos diferentes niveles que pueden encontrarse en nuestros estudiantes y efectivamente se van a encontrar, ¿no? Pero esto es lo que nos da a nosotros justamente este análisis de evidencia, nos permite describir estos niveles de logro diferenciado y no solamente ver directamente a dónde tendría que llegar la competencia, sino que la competencia tiene también ciertas características, ¿no? Ciertas descripciones que nos permiten decir que unos pueden lograr más que otros o que a unos les falta más que a otros, ¿no? Continuamos. De igual manera podríamos trabajar y podríamos decir, en el caso de matemática, también tenemos allí el estándar del ciclo 5 con sus criterios de resolver problemas que tienen que ver con traduce, ¿no? Cuando hace acciones de comparar, de igualar, de repetir, y los traduce pues en expresiones aditivas, multiplicativas, como que también cuando expresa y el cómo expresa esas comprensiones, ¿no? El sistema de numeración decimal o cómo expresa y cómo representa los números decimales o las fracciones y qué tipo de fracciones, ¿no? Si son fracciones decimales, son fracciones de porcentajes, ¿no? Si son números exactos, si son aproximados, cómo selecciona estas estrategias, como que también cómo argumenta, ¿no? Y entonces, de igual manera, este estándar o este estándar de ciclo, esta competencia de ciclo, nos permite, de alguna manera, hacer descripciones cuando hacemos nosotros este contraste con la evidencia, siempre que la evidencia esté justamente recogiendo estos criterios, porque si la evidencia no recoge el cómo expresa estas comprensiones, no recoge cómo expresa un número decimal o qué dice de una fracción, si la evidencia no recoge el cómo hace una operación o qué operaciones hace o cómo lo compara, pues no vamos a poder decir en qué parte de la competencia está, ¿no? Entonces, la evidencia necesariamente tiene que recoger criterio y para eso es importante decirle por esto a los niños, a los estudiantes, con claridad cómo tiene que ser ese producto, esa evidencia que voy a recoger, ¿no? ¿Me vas a entregar un juego? Ok, pero tu juego debe tener reglas, debe tener operaciones, estrategias, problemas, qué es lo que tiene que tener, ¿no? Expresiones, representaciones. Entonces, con esas claridades, nuestros niños podrán leer el criterio, contrastar y nos será más sencillo ubicarlo y poder ayudarle a seguir avanzando. Eso es. Adelante. Este análisis nos trae entonces algunas reflexiones en las cuales vamos a ver estas diferencias y por eso es que esta maestra Lucía tiene estudiantes con diferentes niveles, ¿no? Y más aún en este marco de pandemia, ¿no? En este marco de emergencia sanitaria, donde hemos visto a nuestros niños afectados, ¿no? Por no poder ir a la escuela o no poder contactarse o conectarse o de pronto han tenido que mudar, ¿no? De lugar. Entonces, pues hay niños, como ya lo hemos visto desde el año 2020, el año pasado, que pues no han tenido si se quiere, una continuidad en este sistema, en nuestro sistema, ¿no? Porque han estado en contacto con su docente, han cumplido con algunas actividades, han desarrollado ciertas competencias, pero de pronto ya no estaban o sí estaban, etc. En esa lógica, pues sale la RBM 193, donde marca de alguna manera, establece algunas medidas para esta evaluación en este marco de emergencia y nos marca la promoción guiada. Por tanto, hay toda una etapa de consolidación de aquellas competencias, de aquellos aprendizajes que se habían esperado al 2020, pues, y no se han logrado, entonces se les da un tiempo más a este 2021. Pero en este 2021 hemos tenido, en este 2021 también hemos tenido un contexto también de emergencia, y entonces vamos viendo de que esta promoción guiada se extiende un poco, porque hay que dar oportunidades, hay que brindarle oportunidades a nuestros estudiantes, porque también ellos están poniendo mucho de su parte y también a ellos les está costando mucho comprender. Es difícil comprender a un docente o algo a la distancia, sobre todo cuando no tienes conectividad o no es
lo suficiente efectiva, ¿no? Y no es igual la presencialidad que la virtualidad definitivamente. Entonces, tenemos estudiantes, aquí están de alguna manera caracterizados, pero no es que sea Luis, Patti, Julián y Mayra, niños, sino nos estamos refiriendo a la caracterización de grupos de niños, ¿no? Hay niños como Luis, como Patti, como Julián, como Mayra, que pues han tenido sus carpetas de recuperación del 2021 al inicio del 2021, porque en el 2020 no lograron culminar con todo, entonces tuvieron su carpeta de recuperación y en este marzo del 2021 se vio por conveniente que necesitaban un tiempo más. Pues necesitaban un tiempo más y de pronto estudiantes como Luis han logrado lo esperado en este tiempo que se les dio hasta el mes de junio, y entonces a partir de junio de 2021 para adelante, pues él está siguiendo el desarrollo de sus competencias regulares. Como que hay otro grupo de niños como el grupo de Patti, que no necesariamente logró todo, al igual que Luis, también siguió su carpeta de recuperación, pero en el mes de junio recuperó algunas competencias, logró consolidar una parte de lo esperado, pero no otra parte que puede ser la competencia de comunicación, de matemática, de personal social, de alguna otra. Pero hay competencias que todavía están pendientes desde el 2020, y entonces Patti necesita un tiempo más todavía. Entonces, a partir de junio se ha aperturado y se le está dando tiempo hasta diciembre, que lo mismo pasa con el caso de Julián y con Mayra. Patti, por favor, hacia adelante. Estamos viendo que también el caso de Julián y de Mayra es algo similar. Ellos también han tenido una carpeta de recuperación, pero con la diferencia de que ellos también tuvieron algunas competencias que no estaban todavía cerradas en el 2020, han seguido abiertas hacia el 2021, necesitan más tiempo. Puede ser que llegue diciembre y no logren todavía consolidar o terminar o los logros esperados de estas competencias al término de diciembre. Por tanto, ellos necesitarán un tiempo más. Como dice la norma, la 121, dice que ellos tendrán un proceso de recuperación en enero y en febrero, y en marzo todos los estudiantes serán nuevamente evaluados con una evaluación de diagnóstica de entrada, que no es una prueba de lápiz y papel únicamente, sino valen también estas evidencias de aprendizaje que ellos puedan generar a partir de este proceso de recuperación en el que tendrán algunos materiales, ¿no?, de apoyo. Esto si es que no lo logran hasta diciembre, pero si logran hasta diciembre todas las competencias según lo previsto, pues ellos serán promovidos. Y si no lo logran, pues tendrán promoción guiada, no es permanencia, es promoción guiada, tendrán un tiempo más, ¿no? Adelante. Y esto va a implicar entonces que tendrán una atención diferenciada también para estas orientaciones que ellos tengan para el periodo vacacional. Porque quizá Luis es promovido, pero la docente o el docente de aula considera que este grupo de estudiantes como Luis necesita seguir adelante, necesita de pronto algunas actividades, darles algunas estrategias de soporte para que puedan ellos aprender o de pronto autogestionar sus propios aprendizajes, ¿no?, ser más autónomos, y les darán algunas recomendaciones, algunas orientaciones, como en el caso de Patti, de pronto te darán alguna carpeta de trabajo, algún conjunto de actividades, ¿no? Les darán también algunos otros recursos para que utilicen también en casa o hagan uso de la TV, etc. Algunas TIC, pero siempre considerando y teniendo en cuenta con qué criterio y con qué propósitos, ¿no? ¿Con qué propósito le voy a dar yo este conjunto de actividades, este conjunto de recursos? Porque qué competencia es la que necesito que ellos desarrollen, ¿no? Y con qué criterios voy a recoger después cómo han desarrollado esta competencia. Esto lo tienen que tener muy presente, ¿no? Pero digamos que acá de alguna manera esa atención diferenciada tiene que ver con
que los estudiantes que de pronto han logrado o han tenido logros un poquito más altos, si se quiere, más avanzados que otros, como en el caso de Julián y de Mayra, van a necesitar una atención un poquito más personalizada por parte del docente o de la familia, ¿no? Del docente en el caso de cómo se hace su plan, ¿no? Hacer actividades sencillas a su nivel, que sepan ellos que puedan asegurarse de que lo van a poder lograr, ¿no? Entonces, con comunicación, o sea, para esto el docente tiene que tener una buena comunicación con los estudiantes y saber claramente en dónde están para así poder dejarles un conjunto de actividades que ellos puedan autogestionar o su familia los pueda ayudar, ¿no? Pero de manera más cercana, quizá. Es eso, adelante. Bien, y es así entonces que Luis, el grupo de Luis, el grupo de Patti, puede ser que culminen este 2021 en una situación de promovidos, una condición de promovidos, como que puede ser que el grupo de Julián y de Mayra culminen este 2021 con una condición de promoción guiada. Quería dar el pase ahí a Alicia, porque quizá Alicia, tú quisieras dar algunas precisiones al respecto de educación básica especial. Alicia. Sí, muchas gracias, Mónica, ¿no? Respecto al pase que me das en este punto, efectivamente, ya cuando llegamos a hablar de dificultades, cuando venimos hablando de algún tipo de situaciones que hacen que los estudiantes evidencien aprendizajes distintos en relación al grupo regular que está en la básica regular, entonces ya estamos hablando de una identificación, de una situación que escapa al currículo nacional. Entonces, en ese momento iniciamos una etapa de identificación, iniciamos una etapa de soporte, de apoyos, para poder superar todas estas barreras. Entonces, a ver si por favor me ayudan con el PPT para el siguiente. Bien, gracias. Entonces, aquí nosotros vemos de una manera, en una lógica de poder identificar a nuestros estudiantes, ellos siempre van a tener un continuo aprendizaje. Este aprendizaje siempre va a ser cíclico y no es que solamente se va a trabajar en el 2017 o el 2018 o el 2019, 20, 21, 22. Esto es algo que marca una gran diferencia en el transcurso de todos los años, en el día a día. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estaríamos básicamente resaltando y dando una gran relevancia sería a que también ellos van a pasar por ese mismo proceso por el cual pasan los estudiantes de la básica regular en darle una gran mirada e importancia a las evidencias. También ellos van a resaltar y van a destacar sus evidencias. En este caso ya no estaríamos hablando solamente de las producciones. En este caso le vamos a dar el gran peso de atención a las actuaciones de nuestros estudiantes. Igual vamos a hacer una reflexión, igual de esa misma forma vamos a hacer una mirada más profunda del estudiante y siempre en un contacto totalmente paralelo, simultáneo, a través de todo tipo de estrategia con la familia. Creo que este contexto pandémico, si hay algo que nosotros podemos también, que hemos entrado en muchas concordancias con la EBR, es que se ha destacado el gran protagonismo que juega la familia. En este caso, si anteriormente la familia eran más observadores, sobre todo en el nivel primario, a partir de los últimos ciclos, que ya los chicos están más empoderados, son más responsables, en este caso, puntualmente, con este contexto pandémico, sí, ha sido crucial la participación de la familia. Y con esa misma mirada se da siempre en educación básica especial. No se ha requerido una pandemia para que las familias siempre estén al lado de sus hijos, en todo el transcurso de la educación básica, sino que ellos ya tienen como una especie de responsabilidad a modo de costumbre, a modo de ese desprendimiento hacia sus hijos con discapacidades y necesitan estar siempre junto a ellos porque en este caso el aprendizaje no solamente va para el estudiante, sino también va para la familia. Entonces, cuando se hacen evaluaciones para este grupo de la educación básica especial, no solamente ponemos la mirada en el estudiante, sino al grupo de personas que acompaña a este estudiante.
Si bien es cierto, antes nosotros desarrollábamos, por ejemplo, una escuela de padres, en los últimos 15 o más de 15 años se cambió a escuela de familias, porque decíamos, en educación básica especial, nuestros niños no solamente viven con papá y mamá, al igual que en la educación básica regular, también dentro de ese hogar tenemos a familias monoparentales, familias extensivas, todo tipo de familias. Por lo tanto, la mirada cambió y esa responsabilidad va de la mano en simultáneo. Es un caminar sincrónico entre el estudiante y la familia. Es con esa mirada que se le da siempre ese proceso continuo de aprendizaje. Ahora bien, nosotros desde el año anterior y años anteriores hemos instaurado lo que son los veranos recreativos, por ejemplo. En enero y febrero de cada año siempre vamos a estar trabajando los veranos recreativos para poder seguir sosteniendo esos aprendizajes que siempre van a ser mínimos, pero para el peso del esfuerzo que dan los estudiantes con la familia son enormes, son gigantes. Por lo tanto, no podemos dejar vacíos de un mes a otro mes. Siempre se va a trabajar de esa mirada. La evaluación que se va a hacer en el caso de nuestros chicos va a dar vida a una evaluación psicopedagógica y a su vez a un informe psicopedagógico. Si en educación básica regular observan los informes de logro, la libreta de información de los estudiantes, las competencias, nosotros vamos a hacer un símil de ello, pero a través de este instrumento que es el informe psicopedagógico. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, aquí entonces nosotros vamos a poder establecer de alguna forma cómo se va a registrar, ¿no? En el caso de nuestra modalidad, cómo se va a registrar los niveles de logro en el SIAGIE. Nosotros en nuestra modalidad tenemos ya un documento en el cual se va a trabajar de una manera bastante analítica, con una especie de análisis transversal, no solamente entre la docente propia que hace ese análisis, sino también con el equipo transdisciplinario, los tecnólogos médicos, los psicólogos y la participación medular de la familia. Todos ellos juegan un rol importante en este proceso evaluativo. No se va a cerrar solamente con una opinión dirimente de la maestra, sino requiere todo un conjunto de mirada aguda hacia el estudiante y, como lo dije anteriormente, en base a estas actuaciones. Entonces, también tenemos el registro en A, B, C. En el caso del estudiante, se va a colocar en el área curricular, por ejemplo, estaríamos hablando de personal social. Podemos centrar nuestra mirada en construir su identidad. Y el nivel de logro alcanzado, supongamos que sea A. Hay un espacio de conclusión descriptiva que va a ser llenado si es que el estudiante va a evidenciar lo que más ha destacado o de repente aquello que necesita más. En el caso de que ha sido una A, entonces concluimos en lo siguiente en esta conclusión descriptiva. La niña reconoce sus intereses y preferencias personales, así como las características físicas que las diferencia de los demás. Por ejemplo, así, concreto, conciso, sin extender tanto. Entonces, y tiene una A, ¿sí? Cuando estamos hablando de repente de un estudiante de un primer grado, un segundo grado. Pero vayamos a una contraparte, vayamos en la misma área en personal social. En la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y en el nivel de logro alcanzado haya sacado una B. ¿Qué cosa vamos a poner en esa conclusión descriptiva? Que no es aquello que más ha destacado, es un intermedio a menos. Entonces, podríamos poner el estudiante o la estudiante conoce las costumbres de los demás con respeto, pero le dificulta realizar más preguntas para obtener más información. De repente su forma de solicitar una pregunta o de querer algo lo hace de una manera un poco no midiendo su fuerza, ¿no? Porque sabemos que tenemos chicos de esa naturaleza, con esas expresiones. Entonces se tiene que trabajar todavía y regular ese tipo de interacción y convivencia con los demás. Entonces ahí vamos describiendo esas conclusiones descriptivas. Pero también vemos dentro de ese registro, por ejemplo, que es en el SIAGIE, que se puede agregar un comentario general,
un comentario general. ¿Y qué nos dice en este caso ese comentario general? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, en el comentario general que nosotros vamos a tener la libertad de poder colocar también aquellas vivencias, aquellas situaciones, aquellos aspectos que de alguna forma fueron interrumpiendo o fueron limitando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si el estudiante por algún tipo de situación familiar se desconectó, ¿no? de las sesiones, de las experiencias de aprendizaje, debido al fallecimiento de algún pariente. Entonces, eso es muy relevante porque la persona principal, el aliado principal, o la madre o la abuelita, quienes acompañaban al estudiante en este proceso, ya no lo acompaña más. Entonces, esa familia requiere reorganizarse, una reorganización en su estructura para que ellos puedan nuevamente tener ese tipo de acompañamiento para el aprendizaje. Y todo en cuanto a la edad del estudiante. Me gustaría un poquito hablar sobre lo que es la promoción de nuestros estudiantes. Aquí nosotros vamos a hablar solamente de dos puntos muy importantes. En el marco de la 094, 2020 Minedu, vamos a encontrar lo que es la promoción guiada. Y en este caso, si el estudiante requiere, por ejemplo, de más tiempo y oportunidades de aprendizaje durante el siguiente periodo lectivo, cuando hablemos de la periodicidad, según la orientación individual o el plan de orientación individual, vamos a hablar de una orientación guiada, ¿sí? Colegas, especialistas, directores, nosotros sabemos que nuestros estudiantes, sus logros son mínimos, de un mes a otro mes, a un semestre, a un año. Por lo tanto, vamos a hablar en términos de periodicidad. Cuando hablamos de una promoción guiada, el estudiante excepcionalmente va a poder ser matriculado el año siguiente, en el mismo año que cursó el año anterior, para este caso, cuando hablemos de promoción guiada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los niveles de avance y de logro de ellos son mínimos, son básicos y están básicamente centrados en una autonomía, al desarrollo de habilidades básicas. Por lo tanto, va a requerir de más tiempo. Pero también vamos a hacer la promoción del estudiante, el promovido. Si al cerrar el año escolar o periodo lectivo el estudiante ha logrado los niveles esperados en las competencias desarrolladas según el plan de orientación individual. No habíamos hablado del plan de orientación individual. Vamos a precisar, el informe psicopedagógico va a registrar radiográficamente todas las necesidades del estudiante, todas sus necesidades, y lo vamos a trasladar en términos de competencias, porque estamos guiándonos de un currículo nacional que es flexible. Y para dar una respuesta educativa a lo que él va a adquirir más adelante, vamos a hablar explícitamente del plan de orientación individual. Entonces, con ese plan de orientación vamos a tener mejor decisión, mejor análisis de la promoción del estudiante. ¿Sí? Entonces, hasta aquí creo que va la participación, colegas, en cuanto a lo que es la educación básica especial. Muchas gracias. Continuamos en ese sentido con Mónica. Gracias, Alicia. Bien, y para ir terminando, algo que sí, para tener claro, y es algo que ya lo conocemos de alguna manera, viene desde la 094, es que en cuanto a las condiciones de promoción, para los estudiantes de primer grado, ¿no? Ellos promocionan de manera automática, ¿no? No es una promoción guiada, ellos tienen una promoción automática, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen todavía todo el tiempo, ¿no? Por su mismo desarrollo, por las mismas características y por las mismas características que reconoce el ciclo en estos niños, es que ellos desde siempre han tenido este tiempo, ¿no? De todo este periodo del tercer ciclo para el logro de sus competencias. Sin embargo, en el caso del segundo al sexto grado, tanto para básica regular como para básica especial, como lo ha dicho ahora Alicia, efectivamente van a tener los estudiantes esta condición de promovidos, si que al término de este año lectivo, el estudiante ha logrado esos niveles esperados, ¿no? Como mínimo, como dice la norma, como mínimo de las competencias
seleccionadas de la 193 o de otras que la institución haya optado, ¿no? Y en el caso de estudiantes que aún no han logrado lo esperado o el nivel esperado, pues culminarán con esta condición de promoción guiada, lo que implica que serán matriculados en el grado siguiente, al siguiente año lectivo, y tendrán un tiempo para desarrollar esas competencias aún no alcanzadas en el nivel esperado. Eso es. Bien. Y más bien, Pati, si me das pase, por favor, en la siguiente PPT para el CIAGIE, solamente para recalcar o resaltar un poquito más, en el siguiente, por favor, que en el CIAGIE, como bien decía Alicia, también para básica especial y básica regular, las opciones o las alternativas que podrán llenar en ese Excel que tienen los docentes es, si es que el estudiante logró satisfactoriamente, colocarán ARE, o si es según lo esperado, colocarán A, si están en proceso, colocarán B, pero de ninguna manera se coloca C, ¿no? C no se coloca, sino más bien si consideran que todavía está en un nivel mínimo, pues se coloca, si se desarrollaron actividades, o sea, desde el docente hizo actividades, planteó la competencia, y aunque lo planteó el estudiante, quizá dio muestras mínimas de evidencias, entonces definitivamente no daba fe de cuánto él podía estar logrando esta competencia, pues no se le coloca C, simplemente se le coloca un comentario predeterminado, ¿no? Los comentarios predeterminados son no se logró o no se cuenta con evidencia suficiente, ¿no? Para determinar ese nivel de logro. O no se logró realizar acciones para su desarrollo, porque puede ser que simplemente la escuela no designó, no consideró, en el marco de esta emergencia, de que no consideró la escuela de que podían hacer todas las competencias, por tanto también hizo de pronto una selección de acuerdo a su contexto, de acuerdo a las características y a las necesidades, ¿verdad? Entonces, en este marco es que pues colocan o AD, o A, o B, o un comentario predeterminado. Y otros que pueden ser cualquier otro, ¿no? Puede ser el estudiante nunca estuvo, el estudiante de pronto estuvo pero no hay evidencias, no lo sé. Pero ese significaría el otros, que obviamente docente que acoja a este estudiante tendrá que hacer efectivamente aplicar algún tipo de instrumento, una encuesta, una entrevista con el estudiante, con la familia, para ver qué pasó allí, ¿no? Pero de ninguna manera hay permanencia y tampoco se pone C. Eso es. Gracias. Siguiente, creo que ahí ya terminamos, ¿verdad? Bien, gracias entonces por su atención. Es lo que podríamos nosotros compartirles esta tarde. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Alicia. Creo que ha quedado bastante claro. Atentos que la norma está saliendo la próxima semana, pero ustedes ya tienen por anticipado cómo es que se va a trabajar este año el cierre 2021. ¿No? Quisiera mencionar un par de comentarios de la docente Rosa Arroyo, que nos dice: buenas noches, las evidencias no solo son escritas, considero que también son las intervenciones de los estudiantes en las clases por Meet y son aún más reales y verídicas. Cierto, profesora Rosa, ¿no? Sin embargo, recordemos, las evidencias son productos o actuaciones, correcto, ¿no? Pero tener en cuenta que esa participación del estudiante tendría que estar pues enmarcada en los criterios de evaluación que hemos establecido previamente, ¿no? Y nos pregunta también el profesor Werner Rosales, nos pregunta sobre si este video va a quedar grabado. Efectivamente, profesor, el video también queda grabado y voy a permitirme un momentito, solo un momento, navegar para poder enseñarles también que promesa cumplida con respecto a todos los materiales de recuperación pedagógica que les habíamos prometido, ¿no? Voy a compartir un momentito, bueno, mi pantalla, porque voy a compartir pantalla.
Y tenemos el centro de recursos al cual ustedes pueden ingresar desde Perú Educa o desde Aprendo en Casa. En este centro de recursos, bueno, tienen el catálogo de material, todos los materiales educativos que van a necesitar, tienen los portales de interés, donde hemos puesto portales nuevos, por ejemplo, como el de Grade y el de CIEP, son nuevos, que pueden ustedes entrar fácilmente. Y aquí en líneas de formación docente priorizada verán todos los webinars grabados, webinars pedagógicos del 2021. También están los del año pasado que siguen vigentes, ¿no? Pero tienen este año los webinars pedagógicos grabados aquí, en este espacio. Por ejemplo, los de recuperación pedagógica que hicimos para primaria y secundaria. Y en este botón, ahora sí, atención, en este botón, recursos y orientaciones para el año escolar 2021, le damos clic, nos vamos aquí a recursos pedagógicos, ¿no? Aquí están todos los periodos, está recuperación pedagógica y está inicio de la lectoescritura, no como un periodo, pero sí como una necesidad para inicial y para primaria, porque recordemos que inicial y primaria no llevan recuperación pedagógica, pero tienen inicial este botón de inicio a la lectoescritura con materiales y fascículos. En primaria también, el inicio a la lectoescritura, también lo tienen aquí, con una infografía donde pueden ustedes, ya no la puedo mostrar por cuestión de tiempo, pero tienen ustedes toda la ruta, y el botón de recuperación pedagógica, tanto en primaria como en secundaria. En primaria, estamos en primaria en este momento, recuperación pedagógica, tenemos orientaciones para docentes y familias, donde vamos a encontrar 3 documentos que ustedes pueden descargar, para el docente, para la autonomía de los estudiantes y para que las familias aporten al desarrollo de la autonomía de sus hijos. Además, puedo yo regresar y sigo en recuperación. Las matrices de las que nos hablaron en primaria y en secundaria, esas matrices también las encuentran aquí al ingresar, no solamente ahorita estamos en primaria, secundaria también las tiene, ¿no? Por primaria regular, multigrado rural y EIB para cada ciclo, tercer, cuarto y quinto ciclo. Todo esto es primaria, ¿no? Y puedo poner regresar y puedo entrar a las carpetas de recuperación que también están organizadas con las experiencias de aprendizaje para este periodo de primaria regular, ¿no? De todos los grados, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, multigrado rural, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto, primaria intercultural bilingüe, que está dividido en EIB andino y para todos los grados, y en EIB amazónico para todos los grados, ¿no? Todo esto lo tienen en el Centro de Recursos y Herramientas para Docentes al que ustedes pueden ingresar y tienen todos los materiales a su disposición con la ayuda, por supuesto, de nuestros colegas de DITE que siempre están muy atentos a nuestras necesidades y a poder brindarles a ustedes lo mejor. Aquí también en secundaria verán, secundaria, recuperación pedagógica, tienen las orientaciones, las guías de recurso y las carpetas de recuperación para todos los grados de secundaria, ¿no? Y la matriz de primero a quinto, ¿no? Entonces, muy organizado y tienen todo a su disposición. Ahora sí, dejo de compartir y ya no nos queda más que agradecer a nuestros ponentes con el saludo de nuestra directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio y nos vamos al bloque de preguntas. Y tenemos preguntas primero para el bloque 1 sobre el nivel inicial. Karim, por favor, tenemos una primera pregunta para ti. Son preguntas de los comentarios y la mayoría ha coincidido en este tipo de preguntas. Nos pregunta la profesora Hilda Tuncar Aguirre, ¿qué pasa con los niños que asistieron o enviaron sus evidencias por 2 o 3 meses y luego dejaron de hacerlo? Adelante, Karim, con tu respuesta para la docente Hilda. Muchas gracias, Patti. Para Hilda y para muchos docentes que se encuentran en esta situación, porque sabemos que las condiciones han sido complicadas, hay niños que son intermitentes, ¿no? Que no han
no han participado de manera constante en las actividades que se han ido realizando a lo largo de este año. Entonces, no contamos con evidencia suficiente para poder determinar un nivel de logro, para poder establecer alguna conclusión descriptiva. En ese caso, justamente, el registro que vamos a hacer nosotros en el CIAGIE, no podríamos nosotros, por ejemplo, inventarnos una evaluación, ¿no? Si no contamos con evidencia, porque hemos hecho mucho énfasis en este webinar acerca del análisis de evidencia para determinar estos niveles de logro, ¿no? Para poder redactar estas conclusiones descriptivas. Entonces, para el registro en el CIAGIE, ya tenemos lo que acaba de mencionar Mónica, se aplica también en el caso de educación inicial. Cuando sucede esto, en ambos ciclos, el docente que no ha llegado pues, a contar con esta evidencia suficiente para poder calificar al niño, lo que va a hacer para poder determinar ese nivel de logro es va a colocar un comentario predeterminado que está en una pestaña desplegable en el Excel que nos da el CIAGIE, ¿no? Allí consigna, no se logró realizar acciones para su desarrollo, no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. Eso es lo que nosotros vamos a considerar en este caso para poder registrar en el CIAGIE, ¿no? Eso sería, Pati, espero haber respondido la pregunta. Así es, quedó claro, Karim, y pasamos rápidamente a una pregunta para Madeleine. Maggie, una profesora que en Facebook se llama Luz para ti, será la profesora Luz, nos pregunta, pero las conclusiones descriptivas solo aceptan cierto número de caracteres, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para describir, tal como ha visto ella ahora, una conclusión descriptiva como las que han mostrado? Gracias, Pati. Y sí, para Luz y para todas las maestras que sí, también nosotras hemos estado viendo en el Facebook todas estas preguntas y muy reiteradas veces. ¿Cuánto es la cantidad, qué número de caracteres vamos a ingresar en el CIAGIE, en las conclusiones descriptivas, ¿no? Entonces sé que pues he tenido muchas evidencias y de todo esto voy a hacer mis conclusiones descriptivas, como dice la norma, vamos a poder ingresar 350 caracteres. Pero eso sí, es muy importante también ingresar dentro de esta cantidad de número las recomendaciones, ¿no? Porque esto va a servir tanto para la familia como para la docente, que el niño va a continuar en el siguiente año, sea en el caso de educación inicial, haya hecho 3 años y le toque una nueva maestra de 4 años, entonces va a poder leer. Igual va a pasar con el de 5 o el que pase también al tercer ciclo. Entonces es importante tener en cuenta esta cantidad, 350 caracteres que ustedes van a poder ingresar en las conclusiones descriptivas en el CIAGIE. Gracias, Pati. Muy bien, muchas gracias, Mari. Y Alicia, tenemos una pregunta del profesor Pedro Guevara Mamulada. Dice, si hay estudiantes que desde el 2020 no asisten a clases hasta la actualidad, ¿qué hacemos? Gracias, Pati. Bien, nosotros en nuestra modalidad tenemos esa recurrencia. Es característico que nuestros estudiantes muchas veces tengan algunos desfases, ¿no? O algunas ausencias en el año lectivo, y no solamente en un contexto pandémico. En ese caso, cuando se han dado estas situaciones, trabajamos con un equipo transdisciplinario desde nuestros CEBES y hacen algunas visitas o ven la forma de contactar con ellos y ver cuál es la situación del estudiante, si es por un tema de salud, por un tema familiar caótico o si es por un tema de pronto de abandono del estudiante en el que ya intervienen otro tipo de entidades, ¿no? Desde OMAPED, de MUNA, entonces, pero no se deja al estudiante en abandono. Recordemos, colegas, de que como directores, como docentes, ahora, a través de lo que es el CICB, sí podemos nosotros hacer este tipo de denuncias o quejas en esa plataforma cuando hay un abandono de un estudiante. Entonces, recordemos ello. Ahora bien, en este contexto pandémico que se está dando, lo que se está trabajando desde el Ministerio de la Dirección de Educación Básica Especial es el sistema de atención educativo virtual y se está llamando por teléfono a las familias para de alguna forma regresarlos y retornarlos al sistema educativo. Esa sería la respuesta, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Mónica, hay preguntas que son muy similares. Te voy a lanzar 2 para que las puedas sistematizar un poco, ¿no? La profesora Miriam Torres nos pregunta, y es una pregunta generalizada,
¿qué va a pasar con aquel estudiante o aquella estudiante que el 2020 tiene logros en solo algunas competencias y durante este año no se ha conectado? No tenemos evidencia de ningún tipo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo termina en el CIAGIE el 2020 y cómo termina en el CIAGIE el 2021? Porque sí se matriculó este año, ¿no? Esa es una primera pregunta. La otra es, que va por ahí, ¿qué sucederá con aquellos estudiantes que por 2 años consecutivos no participaron? ¿Habrá promoción guiada? Y por último, de Mauricio Chicoma y Panaqué, nos pregunta ¿cómo evaluamos a los estudiantes que no desarrollaron la carpeta de recuperación del 2020 y este 2021 no se conectaron? ¿Repiten de grado? ¿Habrá repitencias si son reincidentes en llevar carpeta de recuperación? A ver, Mónica, adelante. Ya. Sí, Patricia, gracias. Sí, me imagino, realmente es una situación compleja, ¿no? Hay bastantes, hay diversidad de casos, ¿no? Estudiantes que en el 2020 quizá estuvieron en los primeros, en marzo y empezó la emergencia y no más aparecieron, ¿no? Se fueron, mudaron a otro lugar, ¿no? Migraron, y el sistema les da la promoción guiada, y en este marzo de 2021 vuelven a estar matriculados y de pronto tampoco hay evidencia de su asistencia o su contacto con el docente, ¿no? Porque el problema es que no se ha contactado con el docente o no se ha contactado con la institución, no está contactado, por tanto, no sabemos en dónde está, ¿verdad? Si esa es la situación, pues, si al 2022 este estudiante se incorpora, digamos que en el CIAGIE, según la norma como está la 193 y la 121, lo que dice es que está en promoción guiada. Y si es que hay estudiantes que de 2020 todavía tienen competencias que no han sido logradas, que tienen casilleros en blanco, en pocas palabras, que recibirán un proceso de recuperación. Y si es que si es que el estudiante se presenta, se contacta, ¿no? Recibirá esta recuperación y entonces tendrá que generar algún tipo de evidencias que al docente le permita poder saber en qué nivel está este estudiante y si necesita más tiempo, tendrá más tiempo, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que no estamos considerando, o hasta el momento no se considera, la permanencia, porque también hay que tener en cuenta que la pandemia y esta situación de emergencia sanitaria, pues no ha afectado solamente a Perú, ha afectado a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Y lo cierto es que estos estudiantes también, digamos que están fuera del sistema, pero ellos no es que no hayan aprendido nada, porque la vida también les enseña. Hay muchas cosas que ellos aprenden en su propio entorno, ¿no? Sobre todo niños de primaria, aprenden muy rápido. Todo lo que ven, todo lo que pueden, ellos aprenden. Entonces, ellos han aprendido algo. Y lo importante es que, como docentes, lo que tenemos que hacer es conocemos a nuestro estudiante y deberíamos conocerlo en todo caso, ¿no? Y ver de qué manera poder recoger ese aprendizaje, esas competencias de nuestros estudiantes, ¿correcto? Entonces, porque es la oportunidad justamente de no ver a todos, ¿no? Así de plano, así de raso, ¿no? Porque no todos son iguales. Es más, la pandemia nos ha demostrado que cada uno es diferente, incluso que hemos convivido, ¿no? Mamá, papá, hijos, y nos hemos dado cuenta cuán diferentes somos. Entonces, de igual manera, los niños son todos diferentes. Y hay que tener en cuenta una cosa, ellos han aprendido. Los niños y los jóvenes han aprendido muchas cosas. Tenemos que descubrirlos, ¿no? Ver los criterios que tenemos en el currículo, rescatarlos, y con ello poder hacer una retroalimentación y hacerles, en algunos casos, quienes realmente no han estado conectados por un tema de enfermedad o definitivamente no están en el nivel definitivamente, pues tendrán que seguir un plan un poco más personalizado, ¿no? Más específico, digamos que específico, porque es lo que se hace en un aula multigrado o en un aula polidocente. También es
tiene un multinivel, ¿no? Porque no todos los niños de los 30 que tenemos, no todos son iguales. Y siempre tenemos un grupito de 5, un grupito de 7, que más, que menos, igual, en la misma lógica, solo que quizá con mayor brechas, esta vez. Pero digamos que lo mismo que ha pasado con ellos, ha pasado con todos, ¿no? Entonces, por otro lado, no pensemos tampoco que si mi estudiante estuvo fuera 2 años, pues está muy atrasado. Todos se han retrasado en algo, ¿no es cierto? Los estudios nos dicen que todos se han atrasado en algo y por ello es la promoción guiada, porque todos tienen tiempo para seguir aprendiendo, a todos se les va a dar y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces no ha pasado por acá nada más la pandemia, pasó por todo el mundo. Y todo el mundo está viendo cómo solucionar esta situación y sobre todo prevenir la posibilidad del abandono, ¿no? Porque vayamos a expulsarlos del sistema y creo que eso no lo podríamos permitir, ¿no? Tras una pandemia que encima se nos vayan los estudiantes. Eso no podemos permitir, ¿no? Entonces, el espíritu está en que, pues, darle la retroalimentación, poder evaluarlo, recoger en dónde está este estudiante, darle ese plan, y de pronto no va a ser para uno, ¿no? Va a ser para un grupo. Entonces, trabajemos con ese grupo de manera diferenciada, planteemos una experiencia de aprendizaje con criterios que de alguna manera me marquen esos niveles, no tengo que hacer yo 3 planes de clase, lo que tengo que hacer es un buen producto, donde yo pueda ver que este estudiante me responderá con una escritura, de pronto de un nivel inicial, pero quizás salta. Los niños son así, los niños saltan, nosotros no sabemos en qué momento, pero ellos pueden saltar, ¿no es cierto? Porque de pronto el niño no lee y de pronto ya está leyendo. Entonces no es que estabas en ciclo 3 y no puedes pasar al ciclo 4, no. Él en algún momento, por el aprendizaje que ha tenido, y eso lo dicen los estudios, él va a saltar en algún momento. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿No? Entonces, la mirada de ciclo es importante, ¿no? El estándar, la competencia está por ciclo. Por tanto, ya no es para esos estudiantes, ya no es mirarlo como que estabas en tercer grado y primero cúmpleme tercer grado, después te paso a cuarto grado. Esa no es la idea. La idea es ya mirarlo como ciclo y considerar que este estudiante no está igual en todas las competencias. Consideremos que no es 1, ni 2, ni 4 competencias. Tenemos 30 competencias, ¿no? Entonces no es que esté en todo demasiado atrasado. Algo tiene y esas competencias serán justamente las que puedan potenciar y jalar y hacer progresar a las demás. Y creo que esa es nuestra labor pedagógica, ¿no? Entonces, tenga un año fuera del sistema, tenga un año de inasistencia, tenga 2, tenga pocas evidencias, no haya entregado la carpeta de recuperación, no hay evidencias, para empezar, de todas maneras, normativamente, la escuela tiene que procurar ese contacto con la familia, ¿no? Ver por qué este estudiante no está. Quizá ha estado recibiendo la clase en TV, entonces una llamada por teléfono y ver de qué manera recoger, ¿no? Del mismo diálogo con el estudiante, tú puedes ir recogiendo algo de lo que él tiene. Entonces, para poder asignarle algún tipo de actividad, o ver cómo hacerle seguimiento, y si se trasladó, ver en qué escuela y hacer el traslado, ¿no? También se puede. Entonces, hay formas, creo, pero definitivamente estamos pensando en que el estudiante que no tiene evidencia de ninguna manera, pues esperar a que venga, esperar al momento que él pueda dar evidencias y en ese momento se le planteará un plan para su mejora. Consideremos que todos están atrasados, nadie está en donde debe estar, en ese nivel, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, creo que instaría a pensar en el bienestar del estudiante, ¿no? Que es quien nos está convocando esta tarde. Gracias.